Uruguay acaba de dar un paso importante hacia la incorporación al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, o si ustedes prefieren CPTPP por su sigla en inglés. En la madrugada del viernes pasado, hora uruguaya, los países miembros reunidos en Australia informaron que quedaba habilitado el proceso de negociaciones para el ingreso de Uruguay, una decisión que se esperaba desde diciembre de 2022, cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou presentó formalmente su aspiración. El trámite que se abre ahora podría llevar hasta 1 año y medio para llegar a la aprobación final de la entrada a este bloque. Un bloque que mueve el 15% del Producto Bruto Interno Mundial. En julio de este año, el ministro Mario Lubetkin había dicho que nuestro país estaba lejísimos de ingresar, pero el viernes, en conferencia de prensa, aseguró que las gestiones en estos 8 meses del nuevo gobierno permitieron avanzar en la lista de espera y pasar ahora a esta fase, la siguiente fase. ¿Cómo fueron las tratativas últimamente? ¿Para qué le serviría a Uruguay la incorporación a este acuerdo? ¿Afecta o no esta posibilidad el vínculo con los países del Mercosur? Vamos a averiguarlo. Y para eso estamos con el doctor Nicolás Albertoni, que fuera subsecretario de Relaciones Exteriores en el periodo pasado y que ha seguido este tema desde el comienzo mismo de las conversaciones. Nicolás, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Un gusto tomar contacto. Empecemos por explicar lo básico, ¿no? ¿Qué es este Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico? O, por decirlo de manera breve, el Acuerdo Transpacífico. Es un tratado relativamente nuevo, empezó a funcionar efectivamente hace 6 o 7 años. Así es. Yo tengo una historia un poco para atrás. Esto era el TPP antes, que era el Trans-Pacific Partnership, que era un nombre más fácil de pronunciar en todo caso, que se había iniciado en 2016. Había sido firmado en Nueva Zelanda y en 2017 pasa un hecho bastante importante en el mundo, es que asume el presidente Trump, ¿no? Y una de sus primeras políticas fue retirarse del Transpacífico que le había firmado meses atrás el presidente Obama. Ahí se reorganizan los países, naturalmente con un país tan relevante, en ese caso como Estados Unidos, y redefinen el acuerdo, y ahí es que surgen las dos letras primeras, ¿no? La de Comprehensive y Progressive, que es por su sigla en inglés, que era un acuerdo progresista y comprensivo, básicamente como en ese momento fue como a la espera de Estados Unidos, pensando de que lo iba a pensar y retomar la senda del TPP, y al viejo TPP meses posteriores. Eso no sucedió, pero lo cierto es que el texto que tenemos hoy es el firmado en 2018 en Chile. Es un acuerdo enteramente de libre comercio, lisa y llanamente, ¿no? Su nivel de apertura es muy elevado. De hecho, hablamos de que cuando uno accede al acuerdo, el promedio de la apertura de los países es 95% de las líneas arancelarias, que para que lo entienda la gente, básicamente el 95% de lo que comercian los países entre sí está liberalizado, tendiendo al arancel cero. Normalmente estas cosas no pasan de un momento a otro que se firma el acuerdo. Se habla de algo que son canastas de grabación, que a veces pueden ser en 5 años y en 10 años, ¿no? Entonces uno dice, supongamos, yo te voy a liberalizar las computadoras, si hoy están a 25% tu arancel, en 5 años van a estar al 9% y en 10 años me comprometo a que sea el 0%. Esa es la lógica detrás de estos acuerdos. Ajá. Pero este acuerdo tiene la característica de ser muy amplio. No solo abarca comercios y servicios, sino que fue un acuerdo que, desde su primer momento, y por eso a algunos nos generó el interés, incluía comercio electrónico, medio ambiente, patentes, y acá una nota al pie, Emiliano, importante, que por estas horas me parece relevante recordar. Este acuerdo incluye patentes, y en gran parte estamos llegando a este estadio en el que estamos por estos días, porque justamente el Uruguay ingresó al acuerdo de patentes. Sí, la participación en el acuerdo de patentes era una vieja asignatura pendiente de nuestro país, ¿no? Así es, décadas debatiendo estas cosas y en el año pasado, durante el gobierno del presidente Lacalle, finalmente Uruguay ingresa al tan mencionado PCT, que básicamente es un acuerdo de cooperación, de información y transparencia en materia de patentes. Bueno, en el capítulo 18 del CPTPP, si mal no recuerdo, se incluye la importancia de que los países que lo integran
integren justamente acuerdos de cooperación multilateral ya existentes, y el PCT es un claro ejemplo. Uh-huh. Y después un acuerdo como este son, 30 capítulos aproximadamente, lo que habla mucho es de coherencia regulatoria, ¿no? Que es decir, si somos parte de algo conjunto, además de haber liberalizado nuestras economías, también tengamos una cierta homogeneidad en términos regulatorios, para que no, al final del día, tengo arancel bajo, pero entro por la burocracia del otro país, a veces termina siendo una barrera para arancelaria, como le llamamos. A ver, algún ejemplo en esta parte, en la regulatoria, ¿de qué se está hablando? En materias sanitarias, en materias de facilitación de comercio, a veces netamente burocrático, ¿no? Es decir, si uno pide determinado proceso de ingreso, fichas de ingreso, determinado producto, homogeneicemos y digamos cuáles vamos a poner todos, pero que no sea un nuevo cantar, una nueva historia en cada país. Es básicamente la burocracia, de nuevo, en términos documentales, en términos regulatorios, pero en términos sanitarios también. Entonces yo le pondría esto como marco a qué es el CPTPP. De nuevo, es un acuerdo lisa y llanamente de libre comercio muy amplio, y no solo en términos de los productos que los países se disponen a permitir el ingreso, sino también temáticamente. Es un acuerdo muy moderno por los temas que incluye. Los 12 países que lo integran, repaso, son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. Aparte, Costa Rica está en el proceso final para el ingreso, ¿no? Entonces, la amplia mayoría de sus miembros forman parte de la cuenca del Océano Pacífico. ¿Es así? Sí, empezó, de hecho me acuerdo hablar con varios ministros en su momento cuando negociábamos esto, hasta marzo, hasta hace pocos meses atrás, y de comercio, y obviamente eso estaba en debate también, porque un acuerdo que había nacido con una inspiración muy del Pacífico, ¿no? A eso iba, ¿no? Quien rompió la regla fue el Reino Unido, ¿no? Que entró después, ¿no? Exactamente. El primero fue Reino Unido, después sería de alguna forma en términos generales Costa Rica, básicamente con una impronta de comercio del Pacífico, y después, podría ser, acaba de ser Uruguay, que pasa a dar un paso siguiente para estar más cerca de... ¿Cómo juega ese factor, el Océano Pacífico? ¿Por qué Uruguay se involucra, podría preguntar alguien, en un acuerdo que tiene esa seña de identidad, que tiene ese común denominador principal? El Pacífico ha sido, y recordás, hace algunos tiempos analizamos también contigo lo que era la Alianza del Pacífico, que es otro proceso de integración entre Chile, México, Colombia y Perú, que han sido en general los países del Pacífico, pero también en Asia-Pacífico, del otro lado, en el espejo, vamos a decir, del Pacífico, de lo que va de América Latina, han sido muy dinámicos en materia comercial. Obviamente que toda la región Pacífico de Asia, incentivado por lo que está sucediendo en China y en otros países de esa subregión, hace que obviamente sea un dinamismo comercial, y de hoy donde se concentre gran parte del comercio mundial. Entonces, a su vez, condice con que son países que no han tenido procesos de integración como si el europeo, y en nuestro caso también el Atlántico Sur, el Mercosur, que utilizaron procesos de integración muy profundos, ¿no? Es decir, lo que son uniones aduaneras mercado común, que dicho de forma muy práctica, es que se comprometían en sus textos originales a negociar en conjunto. Y eso generó, al principio, parecía interesante, pero a lo largo del tiempo demostró que es muy complejo entre los países salir a negociar en conjunto acuerdos de magnitud importante, ¿no? Entonces los del Pacífico no siguieron esa corriente, tenemos bien tratados de libre comercio, que son más flexibles. Tú y yo negociamos un acuerdo, pero podemos salir perfectamente cualquiera de los dos a negociar otro acuerdo, y eso no infringe ninguna norma. Entonces genera que su flexibilidad, más el dinamismo geoeconómico que ha tenido la región, es de un protagonismo muy importante en el comercio. Ser parte de ese dinamismo hace de gran importancia a cualquier país que quiere integrar lo que hoy llamamos las cadenas globales de valor, ¿no? Ser parte de lo que son las fábricas mundiales de producción, de que por lo menos seamos parte de pasada de alguna de las fases de producción, ya sea, desde automóviles hasta textiles, y eso para hacer eso se necesita reducción arancelaria, que haya incentivos para los actores privados a ingresar a un país para seguir una fase de producción y seguir hacia un destino final. Sí, vuelvo sobre la pregunta, algo ya explicaba usted, pero en su momento sorprendió esto, ¿no? De que Uruguay se lanzara por arriba de la cordillera y pasara a mirar, pasara a negociar con esos otros países que están básicamente en la cuenca del Océano Pacífico. No lo estaba haciendo Argentina, no lo estaba haciendo Brasil, ¿no? Entonces, ¿por qué
¿Por qué se optó por ese camino en solitario, en esa dirección? No, primero porque veíamos un gran dinamismo, habíamos tenido más o menos la cronología de esto, Emiliano. Fíjate, yo me tocó estar de los dos lados del telón, porque en septiembre del 2021, y esto es realmente así, la primera vez que veo hablar de esto, a no ser en el mundo académico, pero en el mundo más de política pública, el Partido Colorado le propone al gobierno la adhesión al Transpacífico. Ya había algunos movimientos. El canciller Bustillo había ido temprano a Japón a una visita oficial y se había conversado de esto, lo habían propuesto sobre la mesa, de que Uruguay podía ser un país a explorar estos inicios del 21, y finalmente, ahí a mitad del 2021, me acuerdo, en el espacio más de reflexión dentro del Partido Colorado, estaba Luis Mosca, estaba Guillermo Valles, de alguna forma, no partidariamente, pero también en conversaciones con otro gran defensor de este acuerdo, que ha sido Carlos Mazal, de la Academia Nacional de Economía. Y bueno, sería una propuesta formal del gobierno. Y ahí lo que se inicia, y acá contesto estrictamente tu pregunta, se inicia un proceso de estudio al respecto de parte del gobierno. Yo inicio en la Cancillería casi con este acuerdo, nacemos juntos, porque se hacen estos estudios, y a fin del 22, ya se constata todos estos estudios que el acuerdo era muy positivo, se solicita la adhesión. Entonces, la respuesta a tu pregunta es primero porque hay un incentivo político, y después porque hubo estudios, en el 21 básicamente, que avalaban de que el acuerdo era algo que llamamos muy complementario comercialmente con los intereses del país. Entonces yo creo que esa fue la razón técnica y política por la cual se vio con muy buenos ojos el acuerdo, y finalmente se solicitó, la formalidad fue en Nueva Zelanda, una carta de solicitud de adhesión que formaliza el interés de Uruguay a fines del 2022 por ingresar al acuerdo. Y datos recientes dicen que entre 2022 y 2024 estos países, los que integran el Acuerdo Transpacífico, fueron el destino de 9% de las exportaciones de Uruguay, ¿es correcto? Así es. Eso se manejó en la conferencia de prensa del viernes. Entonces, después podemos profundizar más, pero ¿sí? ¿Qué cambiaría si nuestro país ingresara formalmente al Acuerdo Transpacífico? ¿Cuál es el potencial? Bueno, y ahí está el punto, porque si uno ve ese 9%, en realidad en términos absolutos, la verdad que no pareciera en términos generales atractivo cuando tenemos del otro lado a países como Japón, Reino Unido o Canadá. Y ahí está el punto de lo que a veces llamamos en esto creación de comercio. Es cuando vemos destinos tan estratégicos del otro lado y un porcentaje relativamente magro en este sentido, es lo que vemos, es decir, cuánto más potencial. Y si empezamos a escarbar los números, es interesante ver, por ejemplo, el caso de la carne bovina, ¿no? Hoy Uruguay, por ejemplo, paga un arancel por defecto a Japón del 38%. Bueno, si ingresáramos al acuerdo, repito, en un periodo después de tiempos de desgravación que se le llamó, Uruguay tendería en ese 38% que hoy paga a un arancel cero en carne bovina. Uruguay paga arancel a Canadá 26%. Todos estos datos de INAC, de hecho, ese paso se ha trabajado muy de cerca en este proceso desde el principio con INAC. ¿Por qué digo esto? Porque esto muestra de que esos números, que en realidad en términos generales parecerían magro, 9-10%, oscilando todos los del CPTPP como destino, muestra que hay un gran potencial de si mañana bajamos esos 38%, 26% de arancel para un rublo tan relevante como la carne bovina, a cero. Pero después yo diría que es un acuerdo de beneficio transversal, le llamamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Te diría que toda la canasta exportadora hoy, Emiliano, cuando vemos que los países se abren un 95% básicamente de su comercio, sería imposible pensar que algún producto de la canasta exportadora uruguaya quede por fuera de esos beneficios. Estamos hablando de un acuerdo que realmente, de nuevo, y esto es viceversa, nos abrimos y nos beneficiamos, pero el país se va a tener que abrir, que hay un pienso y una reflexión del cual el país se va a tener que adentrar a partir de ahora, que es la reflexión de la apertura económica, no solo de ida, que a veces es mucho parte de este debate, sino también de vuelta. Sí, a ver, justamente mirado del otro lado, ¿por qué Uruguay le puede interesar al Acuerdo Transpacífico? Bueno, primero, en el caso de Uruguay no es solo como un mercado en sí mismo, ¿no? Es un país con un fuerte peso político. Este es un acuerdo que, repito, no solo habla de normas comerciales y de servicios, sino también habla de medio ambiente, habla también de instituciones, habla de buenas prácticas de compras públicas. Entonces, nos hace pasar a un estadio, a un estatus de aspectos cualitativos, si se quiere, que estos países cuando se están ampliando miran también. No es solo destinos, que naturalmente teniendo destinos como Japón y Canadá,
para el resto de los países, de nuevo, Uruguay no es un destino en sí mismo como atractivo, sino más bien es una atracción que siempre nos lo plantearon así, en términos de instituciones, en términos de solidez democrática, que servía que sea parte del acuerdo. Repito, naturalmente es un proveedor muy importante. A ver, pero entonces, lo que usted dice es que Uruguay al acuerdo transpacífico le sirve no por razones comerciales, no por posibilidades de exportación de allá hacia acá, sino por razones más institucionales, de imagen. ¿Podría desarrollar esa idea? Sí, cómo no. Sí, digo, de nuevo, habría que después preguntarle a los países cuál fue la razón detrás. Yo puedo comentarlo pues, un poco más testimonialmente de qué veíamos detrás de la mesa de conversación cuando hablamos con nuestros países, de cuál era el atractivo de Uruguay. Y el atractivo de Uruguay para ingresar al acuerdo de parte de los países, repetían que no es solamente los mercados, sino también en un acuerdo que se viene ampliando y viene teniendo un protagonismo que inicialmente era solo para los del Pacífico y ahora nada menos entra un Reino Unido después de salir del Brexit, fue una de las primeras señales que dio el mundo. Bueno, nosotros queremos economía, pero también queremos países con instituciones sólidas, eso siempre se nos dijo. Pasando raya igual, Emiliano, un tema importante es que el país se va a tener que abrir, eso habrá sido de interés de los países del Transpacífico, estas razones cualitativas que repito era lo que uno percibía cuando estaba en la mesa de conversación con estos países. Asimismo, el Uruguay, tanto como tendrá beneficio de apertura de nuestras exportaciones, también será un desafío pensarnos como un país enteramente abierto en algunos años a países como Japón, Canadá, Reino Unido, y eso sí es una lógica hoy comercial que el Uruguay desde hace mucho tiempo no la tenía. ¿Y eso qué podría implicar? ¿Dónde podrían estar los desafíos? ¿Dónde podrían estar los riesgos para la actividad nacional? Sí, yo creo que más que riesgo, bueno, justamente abre esos desafíos. Hoy si uno ve la canasta exportadora es típicamente norte-sur lo que decimos, ¿no? Nosotros estamos exportando a estos países, de nuevo, sin beneficio arancelario todavía, en carne bovina, lácteos, madera, uno ve que básicamente es la alta concentración, bueno, aparece cuero, lana, arroz, eso como destino nosotros el CPTPP, pero como importaciones del CPTPP aparece algo más industrializado, ¿no? Maquinaria, equipo de transportes, textiles, productos químicos. Uno si no dinamiza estos procesos y si lo ve la foto hoy, bueno, básicamente esos serían los productos que van a seguir entrando al país, pero con arancel más reducido, van a entrar a Uruguay con arancel cero en el futuro, y uno pensaría, si no tenemos grandes industrias en este sentido, bueno, nos vamos a beneficiar por tener productos industriales más baratos. Después hay que hacer un poquito más obviamente, de afinar el grupo, porque esto no es así, el comercio no es absoluto, ¿no? Después se empieza a dinamizar, porque cuando tenemos el 95% de las líneas arancelarias que van a tender a cero, obviamente que empieza a competir con muchos productos nacionales. Y así como te dije, Emiliano, que de destino tenemos enormes oportunidades porque es transversal a la economía uruguaya, también es transversal el enfrentar la competencia, que esto será parte de un pienso, esto será parte de adaptarse a la apertura económica, de productos que son de industria nacional, que van a tener que competir transversalmente también. Uno después se puede sentar con estos países y le puede decir, bueno, mire, en determinados rubros hay poco margen de esto igual, pero uno puede negociar determinadas cosas, que es el único margen de negociación que hay, algunas excepciones. Porque recordaremos que es un acuerdo de adhesión, Emiliano, es un acuerdo que ya está Sí, eso es importante subrayarlo, ¿no? Eso es importante subrayarlo. La negociación que ahora pasa a tener lugar no empieza de cero, ya tiene toda una base. Hay reglas que el acuerdo transpacífico ya ha fijado. Exactamente. Desde 2018 este acuerdo está escrito. Cualquier ciudadano uruguayo hoy entra a la web de alguno de estos países, pone CPTPP y baja enteramente el acuerdo y que Uruguay se está empezando la negociación. Entonces es una modalidad de negociación un poco diferente a la que el mundo estaba acostumbrado a estos acuerdos, se les llama plurilaterales, esto es un dato, porque básicamente dado que en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, los consensos que buscan estos acuerdos, ha sido difícil consensuarlos en términos generales de la organización, bueno, se han empezado a generar estos acuerdos, algunos les llamamos de consensos reducidos, que generan estos grupos de países que dicen, bueno, nosotros firmamos este acuerdo y nos parece que es lo que necesitamos para nuestras economías, en ese caso las 11, vamos a decir, fundadoras.
El que quiera ahora empieza a ponerse en la fila para adherirse, y esto es lo que sucede. Eso, a ver, se puede comparar con el ingreso a la OMC, entre comillas. ¿Es como ingresar a una sub-OMC, algo así? Bueno, una sub-OMC moderna, si se quiere, sí, efectivamente, bueno, se podría decir así, porque uno se adhiere a reglas que ya están escritas. Pero, con toda la experiencia negociadora que ya hay de otros países, uno ve que después sí efectivamente hay algún margen para algo que este acuerdo llama los side letters, que sería básicamente acuerdos por el costado, letras por el costado, cartas por el costado, que sería, bueno, yo puedo efectivamente, porque naturalmente la naturaleza de los países no es toda igual, y como la dimensión de los países que van ingresando es muy diferente, después lo que puedo decirle, supongamos, Australia, mire, yo voy a facilitar el acceso de determinado producto, en vez de 5 años le pido 10 años. Estoy hablando en términos muy prácticos, ¿no? Digo, para que se entienda. Entonces, yo al final del día serán 10 años, pero la economía va a tener que estar liberalizada entre ambas partes. Pero lo que puedo posponer en esos side letters, que es el único margen de negociación que hay, repito, porque la dimensión de los países que van ingresando es muy diferente, esto lo impusieron los países justamente fundadores para cubrirse a ellos mismos, de que si mañana ingresa China, bueno, yo los mismos beneficios que les di a los 11 fundadores no es lo mismo que pretendo darle a China, ¿se comprende? Uh-huh. Entonces, se negocian algunos parámetros, más que nada regulatorios, en términos bilaterales. Bueno, yo tengo que sentarme con un país y hay lo que se llama las side letters, que de nuevo ya estamos hilando muy fino y es quirúrgico, una vez que yo ya avance todo. La gran mayoría es de adhesión, es tome o deje, ¿no? Entonces, para ahora el proceso que se inicia por Uruguay, y era en el que ya estábamos conversando a partir del año pasado, porque obviamente el país quedó en la puerta del ingreso, al ingresar Costa Rica, el siguiente era Uruguay, sabíamos que en este ministerial Uruguay tenía todas las características para entrar, era justamente cuál era ahora todo el marco probatorio de que Uruguay está en condiciones de adherirse a lo que solicita el TPP. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, vamos a ver justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Y cuánto puede demorar, qué resultado final puede llegar a darse en esas tratativas. Genial. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Nicolás Albertoni, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, que tuvo a cargo de las negociaciones durante todo ese periodo, esas que después pasaron al gobierno actual y que culminaron el viernes pasado con la aprobación de Uruguay para iniciar el proceso de incorporación al Acuerdo Transpacífico. El viernes pasado Uruguay fue aceptado por el Acuerdo Transpacífico para iniciar las negociaciones de incorporación a ese bloque que concentra el 15% del Producto Bruto Interno Mundial. El canciller Mario Lubetkin dijo que ahora comienza una ardua etapa de trabajo. El ministro calificó a este proceso como una política de Estado, ya que señaló Uruguay presentó su aspiración en diciembre de 2022 en el gobierno pasado. Justamente estamos averiguando cómo se llegó a la decisión de presentar la aspiración al Acuerdo Transpacífico, qué ocurrió en estos 3 años en materia de negociaciones y cuáles son las perspectivas que se abren. Y para eso estamos conversando con Nicolás Albertoni, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores y que ha seguido este tema desde el comienzo mismo de las tratativas. Albertoni, llevábamos 3 años, ¿no? Casi 3 años esperando que se aprobara nuestro trámite de incorporación. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Muchísimo, Emiliano. Nosotros en noviembre, diciembre del 22, que solicitamos la adhesión, ahí lo primero fue un trabajo muy importante, lo que llaman ellos la ficha técnica de alguna forma del acuerdo, que es completar, todas las razones de por qué estamos en condiciones de no solo presentar la carta, sino vendernos, de por qué están dadas todas las condiciones en el país para estar en los estándares del acuerdo. Entonces eso se envía y se empieza a analizar por los países. En paralelo, lo que había estado sucediendo por esos años es que en Reino Unido se acababa de adherir al acuerdo, había sido solicitante, pero de hecho termina su adhesión recién ahora en el 23,
y había sido un proceso muy largo. De hecho, un proceso que llevó casi 2 años, que para los efectos de este acuerdo se ve como muy largo, porque estamos hablando que es como es adhesión a algo que ya escrito. Uno pensaría que en un año estos procesos se concluyan para un país de una escala como la de Uruguay o la de Costa Rica. Entonces ese fue el primer paso, Emiliano, de no solo la carta de adhesión, sino que hacer muchísimos informes para estos países que los centralizan ellos en una ficha única, que es demostrando por qué el país estaba en todos los estándares. Después, bueno, yo ingreso justamente al ministerio por esos tiempos y el presidente Lacalle me encomienda los esfuerzos para ese acuerdo, para avanzar en ese acuerdo, y ahí es que me reúno literalmente con los 12 países, incluyendo incluso Reino Unido, que estaba en el proceso de adhesión. En el caso de Japón, Canadá y Reino Unido, visita a las capitales y reuniones con los ministros. En el caso de estos países son normalmente ministerios de comercio. Y bueno, nuevamente insistiendo por qué es importante este acuerdo. Y después con el resto de los países aprovechamos foros, por ejemplo en la Organización Mundial de Comercio, en el que nos veíamos todos. Y ahí me reuní hasta, te hablo desde nuevamente Japón hasta Brunei, ¿no? ¿Qué proponía Uruguay? ¿Qué prometía? ¿Qué señalaba sobre las ventajas de su ingreso? Bueno, sin duda nos presentamos mucho como por estas cuestiones cualitativas que te decía, ¿no? Somos una democracia sólida, más o menos lo que siempre conocemos en la venta a Uruguay, pero también que somos un país que ha cumplido las reglas, ¿no? Que ha cumplido las reglas, que también es la entrada en gran medida en términos portuarios aparte de América del Sur. Le mostrábamos todo lo que querían escuchar geoestratégicamente, que además obviamente era verdad. Entonces, eso también se dio que el proceso de adhesión de Reino Unido genera un repienso, y acá hay un punto muy importante táctico, yo diría que en el 23-24, ellos se lo veían muy cansados con el proceso de adhesión de Reino Unido y hacen una pausa que dura más o menos 1 o 2 ministeriales, porque las ministeriales estas son anuales, hay muchas reuniones en el medio, de reuniones de ministros normalmente del CPTP se han dado a fin de año, como la que se dio en Australia, el año anterior se había dado en Canadá, y vemos que hay una pausa en las adhesiones. Entonces nosotros traccionamos muy fuerte para decir, bueno, ok, Reino Unido fue lo que fue, quizá por razones más macro, era parte de la Unión Europea, pero por favor queremos que sigan con el listado, ¿no? Reino Unido, después aparecía China y Taiwán, después Costa Rica y Uruguay, ¿no? Después se sumó Ucrania, Indonesia y otros países como Emiratos Árabes. Pero lo cierto es que estamos en el top 5 de los países, por eso queríamos que sigan el proceso de ingreso. Finalmente, yo me acuerdo que en octubre del año pasado nos llaman con una muy buena noticia, que de hecho se hizo pública, porque era muy buena noticia para el país, que finalmente los países del CPTPP reabrirían, y de hecho algunos de ellos nos llamaron diciendo, bueno, tomando la sugerencia de Uruguay, vamos a reabrir los procesos de adhesión, pero eso sí, eso dicen, China y Taiwán van a quedar para otro análisis por sus efectos geopolíticos y todo lo que podría impactar, y vamos a ir con Costa Rica, eso me dicen a fines de octubre, obviamente esto después comunicaba el presidente y demás, el presidente Lacalle en ese entonces, pero bueno, por ejemplo lo del PCT también nos surge en esos tiempos, váyanse preparando porque son los siguientes, y en noviembre le habilitan la adhesión, el estadio en el que estamos hoy, a Costa Rica, y nos dicen que de Uruguay extraordinariamente posicionado para ser el siguiente, ¿no? A mediados de año, en julio, el canciller Mario Leubekin aseguró que estábamos lejísimos de ingresar al Transpacífico. Dijo, una parte de los países ni sabía que habíamos presentado la solicitud, e incluso agregó, no es verdad que Uruguay esté a un cuarto de paso para entrar. ¿Qué pasó allí? Bueno, la verdad que no lo sé, de verdad habría que preguntarle al ministro. Lo cierto es que toda la secuencia y visto la buena noticia que recibimos, es casi imposible que en 5 meses, con los procesos como son, no valga todo el trabajo hecho hacia atrás, ¿no? Entonces, yo la verdad que no soy de cobrar para atrás, Emiliano, hay que mirar para adelante. Me cuesta entender, y lo bueno de esto, los principales testigos han sido los países. Yo, Emiliano, a las 2:30 de la mañana me enteré de esto el viernes, ¿está? Y la buena noticia es que me enteraba por los propios ministros de comercio con los que hemos estado negociando hasta hace meses antes, hasta marzo,
felicitando un proceso que había sido de mucha intensidad. O sea que es, de verdad, yo no me querría poner en algo que es tan bueno para el país y a futuro, en esas alusiones que la verdad que no le encuentro el asidero. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Exucasi, dijo el viernes en la conferencia de prensa que ella hizo 5 viajes a países asiáticos en el marco de la gestión. Agregó que en silencio y muy discretamente la serie de tratativas involucró 25 encuentros virtuales, pero sobre todo presenciales, con las autoridades y los equipos negociadores de todos los países del Acuerdo Transpacífico. Esa primera ronda a nivel técnico fue precedida por una etapa política de encuentros cara a cara con ministros y ministras de Comercio. Incluso mencionó un dato, insumió 500 horas de vuelo. Bueno, yo si les digo, las que estuve viajando por acá, yo creo que eso es muy chico para el debate. Yo, Emiliano, bueno, recorrer todos los ministerios de comercio. Hicimos también otro hecho muy importante que está en el 24, lo hacemos con el ministro ya entonces Paganini, de convocar a todas las embajadas del CPTPP, algunas de ellas concurrentes de Buenos Aires, para tener una reunión, porque surgía duda cuando yo me reunía con alguno de ellos, de alguno de los países del factor Mercosur. Entonces, para transparentar todo y tener una visión técnica, el ministro en ese entonces, Paganini, decide hacer una reunión con todos y los convocamos, y también ahí uno a uno los del CPTPP se hizo reuniones. De nuevo, acá yo creo que habla bien de que es como más o menos el acuerdo de Unión Europea que se quiere asignar a un solo gobierno, ¿no? Sería la verdad que una ingenuidad enorme. Acá hay un trabajo enormemente realizado hacia atrás. ¿Hubo buen intercambio en la transición? En estos meses, ya en este gobierno, ¿hubo diálogo, por ejemplo, con usted o con otros de los responsables de las gestiones anteriores? No, durante el proceso durante el proceso a partir de marzo no, pero naturalmente en la transición toda esta documentación se dio, y los principales testigos de esto, Emiliano, acuérdense que la Cancillería es uno de los pocos ministerios que lo que cambian son las 3-4 cabezas, ¿no? Del liderazgo. El resto del ministerio sigue absolutamente igual, y recibir en estos días llamados de una enorme cantidad de los que fueron colegas hasta hace unos meses felicitando y bueno, el camino recorrido. Todo esto no quita mérito, Emiliano, de la enorme alegría que da el gobierno actual haya continuado esa política, y para nada se le quita mérito, y sin duda las horas de vuelo del actual subsecretario y los esfuerzos del ministerio actual han sido importantísimos, porque donde se apague la luz de esfuerzos que se venían realizando, créanme que el principal que querría, no solo en términos profesionales, políticos, porque creo que le hace muy bien al país, pero si se quiere familiares por las horas consumidas en este acuerdo, era quien habla de que esto se continúe, porque yo creo que no hay peor sensación para los que queremos que las cosas se concreten más allá de los gobiernos, que después se apagaba la luz sobre esto. Así que a la subsecretaria Exucasi se la ha visto muy comprometida con este proceso. Absolutamente, y me acuerdo de intercambiar en plena transición la importancia y la relevancia de este acuerdo, y recordemos que también la subsecretaria fue embajadora de Malasia hasta anterior a su cargo, o sea que un país que integra este acuerdo se queda una de las principales testigos de los enormes esfuerzos que estábamos haciendo. Pero en fin, saliendo de esas titulares políticos, yo creo que lo relevante acá es el esfuerzo que se hizo hasta el último momento. Naturalmente los tiempos políticos del gobierno anterior no dieron para haber tenido nosotros recibido la noticia, pero yo la verdad que lo festejé el viernes pasado como si así fuera, y trabajamos el último día, te diría que hasta las últimas horas, porque teníamos la ministerial de Canadá el año pasado, como si el gobierno continuara. Naturalmente, obviamente así no fue, porque el gobierno cambiaba en marzo, pero fue un claro ejemplo, Emiliano, de política de Estado, ¿no? Bueno, y en ese terreno de la política de Estado quiero preguntarle por un episodio que puede parecer menor, pero capaz que no. ¿Qué le pareció la decisión de los ediles de la oposición en Montevideo que bloquearon la colocación de un busto de Ho Chi Minh en un espacio público cercano al Antel Arena que había solicitado la Cancillería? Sí, a mí me agarró sorpresas el tema cuando lo vi en el debate público. Yo tengo aquí dos reflexiones. Primero, en lo estrictamente personal, la verdad que no me pondría a un busto, un monumento de ese tipo. A veces entre los países eso sucede. A mí me ha tocado mucho reuniones bilaterales en ese sentido. Pero eso sí, es decir, reducir todos estos esfuerzos, ¿no? O que mañana está en juego el ingreso al CBT por un busto o bueno, yo creo que quizá es porque no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? A donde voy es a que el viernes pasado el doctor Ignacio Bartesagui, especialista en relaciones internacionales, escribió en sus redes sociales: por negarse a poner un busto del líder vietnamita Ho Chi Minh, se terminó cancelando la visita de la vicepresidenta de Vietnam a Uruguay. Es bueno recordar que este país es miembro
del Acuerdo Transpacífico que hoy tanto se festeja. La falta de visión y estrategia es total, decía Bartesagui. Bueno, por eso yo me pierdo después en cómo fue la burocracia de ese proceso, no he estado siguiéndolo. Sí, en los términos generales, repito, esto sería algo a lo que no me opondría, pero repito, no sobredimensionar algo, porque si todo esto que estamos hablando, Emiliano, de procesos que han sido muy largos, ¿no?, de que involucran a muchísimo esfuerzo del país, se reduce al sí o no de un monumento, repito, es porque quizá no estamos ante una... No, pero capaz que no se está cuidando de la relación con uno de los miembros del Acuerdo Transpacífico, bueno, en un momento en el que justamente Uruguay quiere ingresar a ese tratado, ¿no? Lo sé, y bueno, y estos son ladrillo a ladrillo, y puede ser que efectivamente algunos tengan algún indicio de que eso no sea. Yo lo que repito es, bueno, creo, doy por respondida a la pregunta, en el sentido no lo veo yo en lo personal algo malo lo del monumento, pero repito, tampoco seguir sobredimensionando algo que, bueno, si estaba incluso si una visita también estaba solamente sujeta a la puesta de un monumento, también uno debe pensar hacia atrás, ¿no? Bueno, ¿era por eso o al final del día hay un interés real de los países, ¿no? Sé que usted no tiene mucho tiempo más, pero quiero preguntarle por algo que mencionó al pasar, que ya ha aparecido, ¿no? ¿Cómo puede impactar en el Mercosur este avance de Uruguay en la relación con el Acuerdo Transpacífico? ¿Puede distorsionar la relación con el bloque o con algunos de los socios del bloque? Bueno, es una muy buena pregunta, Emiliano, porque yo creo que abre una reflexión al bloque. Este es un acuerdo de libre comercio, de libre competencia entre los países, y obviamente, bueno, va a generar un repensar el Mercosur. Nosotros siempre hemos entendido que estábamos habilitados a negociar bilateralmente, porque de nuevo el Mercosur no es hoy la unión aduanera que dice ser. Entonces, en términos estrictos, estamos habilitados. Pero lo cierto es que algunos países no tienen esa concepción, ¿no? Como Brasil la ha manifestado en otros ámbitos, de que efectivamente esto es negociar en conjunto, y como muestra va lo que ojalá también se concrete antes de fin de año, que es el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso va a generar una reflexión, va a generar una necesidad de explicación, no de consulta ni de pedida de permiso, ¿no? Pero sí de Uruguay también vender hacia adentro de por qué entiende necesario que debe avanzar en el acuerdo. Pero bueno, es parte de un proceso, ¿no? El ministro Lubetkin le daba contexto a esta discusión en particular, recordando que en este momento tenemos a Argentina negociando un acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, y negociándolo por su lado, y por otro, Brasil ha tenido toda una serie de negociaciones con Washington a raíz de lo que había sido inicialmente la imposición de altísimos aranceles de la Casa Blanca a productos brasileños, ¿no? 10% más 40%. Entonces, como que el contexto habla de negociaciones unilaterales emprendidas por socios del Mercosur, los dos más grandes casualmente. Sí, es un contexto en el que efectivamente parecería una ventana de oportunidad difícil para estos países hacer reparos a otros, ¿no? En el caso de Brasil, hacer un reparo a otro país. Sí, también, y en el ánimo de transparentar claramente esta información, estamos hablando de un acuerdo de otra dimensión, ¿no? El CPTPP. Estamos hablando del 95% de liberalización comercial, que es otro factor el que se estaría analizando con Argentina y Estados Unidos. Estamos hablando de un acuerdo muchísimo más grande del CPTPP. Dicho sea de paso, igual digo, más allá de eso, quiero decir, hay un tema filosófico acá, ¿no? Es decir, bueno, al final del día Argentina se bilateralizó y Brasil también lo está haciendo. No habría ningún impedimento, más allá de las dimensiones, a que Uruguay también lo haga. Pero repito, este es un acuerdo de otras dimensiones. Estamos hablando de un acuerdo de amplitud muy importante en términos de reducción arancelaria, que genera también otro debate. Pero en términos cualitativos, si se quiere, bueno, es una muy buena ventana de oportunidad para que hay una limitante muy grande para los países que mencionábamos, grandes del bloque, para pretender decirle a otro que no puede avanzar bilateralmente, ¿no? ¿Su pronóstico cuál es? ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto insumen las negociaciones para que finalmente se llegue al ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico? Para los que estamos en esto, a veces es difícil hablar de tiempo, porque naturalmente los contextos, y sé que a veces es importante que ustedes también tengan una información en ese sentido, pero yo diría que es razonable un año para avanzar y no más, porque la verdad que es un acuerdo de adhesión. Uruguay no se podría comparar el caso de Uruguay con Reino Unido, que de nuevo demoró 2 años y se vio realmente como eterno el proceso, incluso dicho internamente por los del acuerdo, o sea que uno esperaría que un país como Uruguay o Costa Rica duren menos.
y tengamos efectivamente quizá para el siguiente ministerial, que esto básicamente son bloques anuales, nuevamente buenas noticias de que Uruguay es parte del CPTPP. Doctor Nicolás Albertoni, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California, docente investigador en Universidad Ort, ex subsecretario de Relaciones Exteriores entre diciembre de 2022 y marzo de 2025. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vos, Emiliano. ¿Cómo encarará el gobierno actual estas negociaciones que vienen con el acuerdo transpacífico para terminar formalizando el ingreso? Por ejemplo, el viernes pasado, desde la Cancillería se agradeció a la academia, a las cámaras empresariales y al PIT-CNT por el aporte que realizaron en la etapa que acaba de culminar. ¿Cuál será, de ahora en adelante, la contribución de este tipo de instituciones? ¿Cómo se procesará acá adentro la postura que lleva nuestro país? Bueno, conversaremos con las autoridades de la Cancillería en la próxima nota sobre este tema.